aprobar en los dos primeros debates en sesiones conjuntas de comisiones primeras, no solamente la prórroga a las facultades que tiene el presidente, la Fiscalía, para poder avanzar en el entorno de un acuerdo de paz hacia la paz total, sino que en este proyecto se consagran los elementos más importantes de ese concepto de paz total. No solamente se define la paz total, se define la seguridad humana, sino que además se incorporan elementos como la vinculación de los acuerdos a los planes de desarrollo, se vincula un nuevo concepto que son los comisionados de paz regionales, las regiones de paz, la posibilidad de los acuerdos parciales que se vayan realizando tanto a nivel regional como a nivel nacional, y finalmente creamos el Gabinete de Paz como una instancia de gobierno estable dedicada a los temas de paz en concreto y a la implementación, y finalmente logramos la aprobación de un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio. Sobre esto hubo mucha polémica en estos días y quiero solamente subrayar sobre ello que no acabamos el servicio militar, sino que creamos una alternativa social para hacer capacitación o formación de carácter digital, para trabajar en la protección del medio ambiente. Le incorporaron elementos como el de trabajar por la niñez y por quienes hayan sufrido abusos en sus derechos fundamentales, etcétera. También que aquí hay un nuevo marco que nos va a permitir seguramente caminar con mucha más fuerza y con un gran contexto legal hacia la suscripción de acuerdos. Para finalizar, abrimos también la segunda posibilidad de paz total. Hemos hablado de los acuerdos con los grupos que tienen estatus políticos, pero aquí claramente creamos un marco que nos permite avanzar al diálogo y para realizar acercamientos hacia el acogimiento o a la transformación hacia el Estado de Derecho de organizaciones criminales de alto impacto. Se definen allí y se identifica cuál es el camino por el que vamos a transitar para que, unido a las negociaciones, ponentes haciendo una labor tan bien hecha como la están haciendo. Lo único que hago es por haber hecho en 3 intervenciones alusión a la responsabilidad del gobierno, y por eso quiero responder, digamos, estas inquietudes que se han presentado y dar la tranquilidad de la responsabilidad con la que abordamos este texto de autoría del gobierno y de los autores. Comenzamos por el artículo 95 de la Constitución Política, numeral segundo, cuando señala que son deberes de la persona y del ciudadano, segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Es que no solamente es una consagración legal y una invocación que hacemos de una facultad expresa, que ya lo voy a demostrar, tiene que ser autorizada por el presidente de la República, sino que es un deber constitucional de toda persona en Colombia, tener la obligación de actuar conforme al principio de solidaridad e intervenir directamente cuando está en riesgo la vida. Me dice que no, pero por favor escúcheme por lo menos. No lo estaba mirando usted, sino más atrás, pero gracias por la respuesta. No, obrar conforme al principio de solidaridad implica actuar nosotros como colombianos todos, siendo miembros o no miembros de una organización no gubernamental o de la sociedad civil o una organización civil, de una asociación sin ánimo de lucro, como usted las quiera, digamos, clasificar, que hay clasificaciones para eso de todo tipo en el derecho colombiano y particularmente en el derecho civil colombiano. Lo segundo es que si hacemos una lectura tranquila, como se ha hecho acá por todas las proposiciones que se han presentado y por todas las intervenciones, si hacemos una lectura tranquila, observe usted la magnitud de requisitos que tiene la intervención de una organización. Doctor Humberto, las organizaciones humanitarias con presencia registrada en Colombia, primer punto, primera característica legal, primer condicionamiento. No es un tema de una organización cualquiera, ni cualquier tipo de organización, ni una organización criminal o algo parecido. No, es una organización que, como usted lo señalaba, tiene un registro previo del Estado colombiano, lo que implicó un control de existencia previo de conformidad con las condiciones legales que se establecen para ello. Segundo, con mucho gusto sigo, senadora. Segundo, en ejercicio pleno
y corroborable, esa palabra es muy fuerte, corroborable de los principios humanitarios. Tercero, que brinden protección y asistencia humanitaria a la población afectada por conflictos armados o por la violencia. Cuarto, aquí es donde hay una diferencia también de fondo. Podrán tener contacto ocasional o continuado. Contacto. Aquí se mencionó claramente que estábamos facultando unas organizaciones para firmar la paz. No, aquí no se está facultando a nadie para firmar la paz y que esa era violación de las competencias del presidente porque era el único exclusivamente jefe de el orden público en Colombia apto constitucionalmente para firmar un acuerdo de esta magnitud. No, aquí no estamos entregando ninguna facultad constitucional, simplemente habilitamos tener contacto con estos grupos armados, entre otras cosas, porque ahora que hemos estado en territorio estos 2 meses, pero obviamente llevamos demasiados años recorriendo el país, muchos de quienes estamos en el gobierno, comenzando por el señor presidente de la República, encontramos todo tipo de organizaciones maravillosas en territorio que nos pueden ayudar a hacer la paz. Nuestro deber es habilitar la posibilidad de que puedan actuar en los contactos, lo están haciendo. Hace unos días, por ejemplo, nos encontramos en el Cauca con organizaciones del más alto nivel de reconocimiento de la comunidad indígena colombiana y hoy nos están ayudando a tener contactos en la región con cerca de 13 organizaciones que están operando en determinados territorios del Cauca y nos ayudan a hacer el contacto, a hacer la información e inmediatamente y solamente con autorización presidencial y con las mismas normas que están hoy vigentes, logramos tener contacto y avanzar en procesos de diálogos mucho más formales y estructurados jurídicamente. Y sexto, con fines exclusivamente humanitarios, previa autorización del presidente de la República. Ahí cierra usted el círculo en la medida en que no solamente se exige como punto de partida el registro, sino que además para poder actuar se requiere el permiso expreso, la autorización del presidente de la República. Asimismo, continúa el artículo, se permitirá atendiendo la reserva del derecho de control del Estado. Ahí hay otra condición adicional. No es ese tema que pase la camioneta y ahí vayan unas bombas y unos artefactos explosivos, no. Pero claramente hay posibilidad de intervenir porque cualquier cosa puede ocurrir. Y desde esa perspectiva es mejor mantener el control del Estado y poder hacer un retén y tener la posibilidad de revisar cuál es la organización que se va a dirigir y qué tipo de ayuda está prestando. La ausencia de restricciones no es para transportar algo. La ausencia de restricciones es únicamente para el tipo de tema de asistencia humanitaria que va a prestar en materia, por ejemplo, de salud, etcétera. Pero quiero resaltar que el artículo dice siempre y cuando sean distribuidas por las precitadas organizaciones. La pregunta que les hago es ¿cuáles son las precitadas organizaciones? No, ahí es donde tenemos una interpretación que no corresponde al texto, senadora. Usted dice, cualquiera puede ir sin autorización del presidente. Y dice, si fuera con la autorización del presidente, uno aceptaría, porque por lo menos hay un control. No solamente hay reserva de control del Estado integral, incluida toda la fuerza pública, las autoridades locales con sus competencias. Segundo, hay la restricción que deben ser autorizadas por el presidente, sino que cuando menciona y acogemos, doctor Humberto, si usted lo quiere para el siguiente debate en la ponencia, yo no tengo ningún problema, podemos subrayar todavía más porque generó duda y esa duda no existe en la redacción del texto del gobierno. Cuando dice las precitadas organizaciones, son esas organizaciones autorizadas por el presidente. Y ahí cierro el círculo. Por eso invito a votar negativamente las dos proposiciones que no encontramos razón en su interpretación eminentemente jurídica. Me quedo ahí. No quiero pasar al debate político. Ustedes ya lo han hecho acá entre congresistas. Me quedo únicamente en el debate jurídico de la interpretación del texto. Lo único que da la norma, lo único que entrega la ley a los colombianos es el texto, no estas interpretaciones. Estas interpretaciones tienen enorme contenido político de lado y lado y no me dejo meter en ese porque solo entre paréntesis, cuando mencionaron un poco la campaña me sentí otra vez con ganas de responder el tema
de la picota, pero me tocó responderlo toda la Semana Santa, que me tocó cancelar los viajes por cuenta de esa inquietud de la oposición a la campaña, que ya fueron suficientemente respondidas y que hoy por fortuna tienen al alto comisionado, en el alto comisionado, al doctor Danilo, que hoy, entre otras cosas, se encuentra en el Putumayo con organizaciones de la sociedad civil, contestando, respondiendo a 5 asesinatos que hemos recibido de líderes sociales en los últimos 8 días después de haber instalado incluso el puesto de mando unificado por la vida. Y hoy estamos en este instante, está sesionando un nuevo puesto de mando unificado, haciendo revisión de cada una de las medidas y en qué estamos fallando frente a estos grupos criminales que están asediando a los líderes sociales. Hoy está en terreno el doctor Danilo, el alto comisionado, trabajando en ese tema, por eso no está aquí con nosotros. Pero con esas condiciones que dan tranquilidad, a nosotros nos dan tranquilidad porque además mencionaron que tal vez el problema iba a ser para el gobierno. No, aquí están los controles y el gobierno controla naturalmente, el Estado de Derecho está controlando y en esa medida creemos que es suficientemente razonable que podamos avanzar en la negación de esta proposición y avanzar en la aprobación del artículo como viene. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.